La presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en los festejos patrios de nuestro país generó una gran controversia política en México, pero también las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Cuba es un ejemplo para los países de Latinoamérica, para México y para el mundo, que es una especie de patrimonio de de la humanidad por la dignidad con la que ha enfrentado las dificultades que tiene. A veces para tratar de entender una situación política es mejor ir a lo que viven los ciudadanos comunes y corrientes. Y a mí me ha llamado la atención una nueva película de Lilo Vilaplana, un realizador, un director cinematográfico cubano que radica en los Estados Unidos en este momento, que se llama El Caballo y que nos ofrece una visión pues una visión sorprendente de la vida cotidiana precisamente en la isla de Cuba. Yo quiero agradecerte, Lilo Vilaplana, el que hayas aceptado pues esta telellamada. Lilo Vilaplana, cuéntanos de esta película El Caballo, que nos ofrece una visión que para muchos es inesperada sobre la vida cotidiana allá en Cuba. Bueno, El Caballo es una historia que ocurrió a un destacado escritor, director y actor cubano, Marcos Miranda, hace 37 años en la isla de Cuba. Ya él vive aquí en los Estados Unidos y un buen día me contó su historia. Yo le dije que me escribiera un guión que yo quería hacerla. Él me entregó el guión y yo dije, esto sigue ocurriendo en Cuba. Empecé a investigar sobre el tema y a modernizar el guión, a actualizarlo, a contextualizarlo en la realidad actual de Cuba y surgió el guión del caballo, que es un mosaico de las peripecias que tiene que hacer el cubano para sobrevivir en la isla, la relación de la persona con el Estado, como el trabajador, como le pagan tan mal, tiene que robarle al Estado para subsistir, tiene que negociar y aquí se ve obligado hasta a matar sus propios animales para poder alimentarse, para poder salir adelante. Es una historia para el mundo entero puede ser absurda, pero es la realidad que vive el pueblo cubano día a día. Ahí se ve el abuso policial, la doble moral de las autoridades. En fin, en el A ver, Lilo, caballo en Cuba nadie está a salvo. sí, y cuéntanos, porque este es un caballo muerto, es un caballo muerto. ¿Cómo se convierte en motivo, en protagonista de tu historia este caballo muerto? Bueno, hay algo importante, es que en Cuba por matar una res o un caballo puedes ir a la cárcel 10, 20 años. Eso, los animales, el sacrificio de animales penados fuertemente en la isla, eh, a veces matar a una persona te condenan a menos años que por matar un caballo o una vaca, pero el pueblo no tiene acceso a esa alimentación de que voy a la esquina y me compro un pedazo de carne de res para alimentarme, o voy y me compro un pollo. Todo está regulado cuando el gobierno quiere darte un pedazo de pollo o darte un poquito de masa cárnica, que es un engendro, como un vomitivo, una cosa ahí terrible que tiene que alimentarse el cubano. Los huevos son 4 o 5 huevos que le dan al mes para sobrevivir una persona. O sea, el tema de la alimentación y cómo sobrevivir la isla es un tema muy complicado y que el mundo desconoce. A ver, este caballo murió y tengo entendido que de inmediato se realizó una investigación policial para ver quién había matado el caballo y con qué propósitos. Cuéntanos. Es que no quiero contar la película, quien quiera Bueno, verla está en www.elcaballopelícula.com. bueno. Pero sí, realmente en Cuba las personas cuando tienen un animal y el animal o lo matan y justifican que le pasó algo o sencillamente se lo roban y lo sacrifican, le cortan las 4 patas y lo venden enseguida. Hay muchas personas que viven de esto y hay muchas personas en la cárcel, otros están sueltos, pero el sacrificio de animales es algo que pasa mucho en la isla, tanto de vacas como de caballos, como de cualquier. Incluso se mataban gatos para sobrevivir. Bueno, y tengo entendido que finalmente el Estado puede sancionar a los ciudadanos por matar un animal que sea de su propiedad. O otra forma de decirlo es que ni siquiera los animales que un campesino pueda tener son de su propiedad. Hace poco se dio el caso de un señor que criaba cerdos y creo que fue en Holguín y se convirtió en un gran productor de cerdos y él vendía carne de cerdo y un buen día llegaron y le dijeron que eso era ilegal, le quitaron todos los animales, le quitaron la cochiquera y lo metieron a la cárcel. Entonces pasó con un señor que es un emprendedor que fabricaba quesos,
era el rey de los quesos y le quitaron todo el queso y también fue a la cárcel. Y así pasa con todo el que es emprendedor en la isla. Es un monopolio de los militares, de los castristas, donde solamente ellos pueden prosperar. Todo cubano que quiera salir adelante por sus propios medios, con sus recursos o con lo que lo ayude alguien desde el extranjero, casi siempre termina en la cárcel o sancionado, o le arrebatan lo que es capaz de crear para el Estado cubano, para la dictadura cubana. Ellos prefieren no darle al cubano libertad económica, porque eso implicaría también en el fondo una libertad política. Y eso ellos siempre velan eso, que nadie sobresalga en el campo económico en la isla. Lilo, tengo entendido que después de que Fidel Castro dejó el poder y posteriormente después de que murió, Raúl Castro hizo una serie de reformas económicas pues, que permitían más cuentapropismo, como, que es como se llaman las actividades económicas privadas allá. ¿Funcionó esta apertura o no ha funcionado? Mira, eso era como curitas para un cáncer, y un cáncer no se trata con curitas. La dictadura hay que eliminarla y volver a tener una Cuba libre, democrática, próspera, a hacer crecer el país, pero con un cambio de sistema total. El sistema comunista no ha funcionado con reformas ni con nada. Es un sistema que no sirve. Cuando estaba el muro de Berlín, las personas escapaban del lado socialista al lado capitalista. En Corea pasa lo mismo. En Cuba la gente se lanza a la mar en balsa buscando la libertad, o bien por todo Centroamérica. Cuando llegó el comunismo a Venezuela, la gente escapó de Venezuela. Quiere decir que el sistema no funciona, un sistema que económicamente es imposible. El Estado se hace el que mantiene al pueblo y el pueblo se hace el que trabaja para el Estado. Pero en realidad el Estado lo que hace es controlar al pueblo, reprimir al pueblo, vivir bien los que están pegados a la dictadura, y el pueblo sufre muchas penurias, y una gran doble moral. Critican, dicen que los exiliados somos anticubanos, y lo que hacemos es, somos más patriotas porque mantenemos a la familia en Estados Unidos y a la familia que está en la isla, con remesas, con medicinas, con todo. El país está aniquilado. Lilo, ¿cómo grabaste esta película? No, nos has dicho que no has entrado, no has estado en Cuba en los últimos 25 años. ¿Cómo pudiste grabar esta película? Esta película, como otras tantas, como La muerte del gato, como Irene en La Habana, siempre me las ingenio para entrar actores a la isla y grabar escenas allá. Aunque yo no vaya yo, pues siempre grabo algunos planos que me interesan involucrar en la película. En este caso, tuvimos un dron dentro de la isla, captamos imagen de la isla, y acá en Estados Unidos, en Miami, gracias a grandes amigos, construimos un bohío campesino. Se construyó para la parte del campo, y la ciudad la logramos con una locación parecida a Cuba, y todo el entorno en postproducción. Se le hizo todo en postproducción, incluso hasta deteriorar las calles, colocar edificios icónicos de Cuba, tanques de agua y demás, para hacer lo más semejante a Cuba, ¿no? Algunos políticos mexicanos nos dicen que Cuba es un ejemplo para México, para Latinoamérica y para el mundo, que es un ejemplo de dignidad y de resistencia contra, pues, un rival imperialista. ¿Qué nos puedes decir? Cuba es un ejemplo, o sea, el castrismo es un ejemplo de todo lo que no debe ser un país que encarcela al que piensa distinto, un país que sale a dispararle a jóvenes porque quieren libertad, un país que divide a la familia, un país que hace actos de repudio, o sea, una dictadura que hace actos de repudio al que piensa distinto, que encarcela a jóvenes por pedir libertad. Eso no es un ejemplo de país. Un país que niega al ciudadano el derecho a prosperar por sí mismo, a salir adelante, no es un país digno. Un país que adoctrina, no que educa, sino que adoctrina, no es un país digno. Un país que hace negocio con los médicos, usándolos como esclavos, vendiendo en otros países, no es un ejemplo a seguir para nada. Porque los cubanos que escaparon de la isla han prosperado en libertad, llegan a trabajar, arrancan de la nada, arrancan de nuevo y salen adelante. Significa que somos un pueblo con ganas de hacer cosas, y que la dictadura es quien limita los sueños y la prosperidad en la isla.
¿Ves que las cosas puedan cambiar bajo la presidencia de alguien más joven, Miguel Díaz-Canel, que pues que no le tocó vivir el pasado antes de Fidel Castro? ¿Tú crees que él pueda tratar de modernizar la economía de Cuba? Miguel Díaz-Canel es un cobarde, es un señor que está puesto ahí por la dictadura, es uno más de ese montón de gorilas que están acabando con la isla. La isla necesita un cambio y a partir de cero. Y con el castrismo no va a haber cambio posible porque ellos se sienten que ellos son la patria y ellos no son la patria somos todos. Miguel Díaz-Canel no va a hacer ningún cambio porque es muy cobarde para hacer eso. Él está puesto ahí porque es un hombre de confianza del castrismo. Ahí no existieron elecciones, ahí no existe nada y creo que lo que hace falta realmente es libertad y cambiar de raíz a ese señor y hacer unas elecciones libres, que participen varios partidos y que sea elegido la persona que tenga mejor proyecto para recuperar la patria y que a los 5 años se hace elecciones de nuevo, a los 4 o 5 años, y que venga otra persona con nuevas ideas y que haya oposición, porque cuando hay oposición es cuando existe el desarrollo, está quien gobierna, está la oposición y siempre van a estar luchando por dar lo mejor al pueblo. Un presidente es un servidor del pueblo, no un represor del pueblo, que eso es lo que Díaz-Canel ya dejó al descubierto con las manifestaciones que dijo la orden de combate está dada y voy a reprimir y van a pasar por encima de mi cadáver y ya vamos a acabar con todo el que piensa distinto. Y ahora están usando encarcelaron a todos los muchachos de San Isidro, a Esteban Rodríguez, a Michael Osorbo, a Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer también está encarcelado, desaparecido José Daniel Ferrer García. Ahora a Hamlet La Bastida acaban de desterrarlo del país, una práctica que se hacía cuando la colonia española en Cuba, cuando los griegos se llamaba el ostracismo, que era sacar del país a la persona que pensaba distinto, que estaba contra el sistema político. Ya se están haciendo cosas demasiado denigrantes para el pueblo cubano y creo que esto, la comunidad internacional, los derechos humanos deben tomar partido sobre lo que está pasando en Cuba, como el que piensa distinto no tiene derecho a estar en su patria o va a ser encarcelado por protestar por algo que sucede en la isla. Lilo, el subtítulo de esta película es Nadie está a salvo. ¿Cuál es el mensaje? Que nadie está a salvo, Sarmiento, porque en Cuba nadie está a salvo. Eh, el pueblo, o sea, el campesino, el obrero, el mismo policía, todos están pasando las mismas penurias, todos tienen problemas, todos viven con escasez, y no son ellos familiares. El problema de Cuba es un mal de raíz. Ese sería el mensaje que nos quiere dejar esta película, El caballo, que no hay solución posible en Cuba. En Cuba hay solución, el fin del castrismo. Con el fin del castrismo se soluciona más de los cubanos. Con el fin del castrismo y haciendo elecciones libres es como único. Cuba podría salir adelante mientras esté en el poder los Castro, que están en el poder todavía, Raúl Castro y los comandantes que quedan ahí, Ramiro Valdés, López Calleja, Díaz-Canel, mientras estén en el poder esa cúpula, Alejandro Castro, mientras ellos estén en el poder, en Cuba no hay solución para el pueblo cubano, porque ellos no quieren la solución para el pueblo cubano. Ellos quieren tener la isla como la gran finca en la que pueden hacer y deshacer lo que quieran para poder delinquir a su antojo y tener a un sistema judicial arrodillado a ellos, un sistema educacional que lo que hace es adoctrinar a los jóvenes y hablan de la medicina gratis. ¿Qué medicina? No hay medicina en la isla, los hospitales se están cayendo, la gente está muriendo. O sea, ya se le cayó el cartel que era una potencia médica, la educación gratis no ha funcionado. En Cuba hay un nivel de deterioro social, incluso por la mala educación que hay. Lo que le importa es adoctrinar a las nuevas generaciones para que obedezcan como robot a la dictadura. Y eso no es educar a nadie, eso es adoctrinar. Yo creo que nadie quiere para su país un grupo de personas que digan sí a todo lo que dice el gobierno. Lilo Vilaplana, cineasta cubano radicado en los Estados Unidos, gracias por invitarnos a ver El caballo. Dinos nuevamente dónde lo podemos ver. Sí, con su título en inglés www.elcaballopelícula.com. Muy bien. Lilo Vilaplana, gracias por esta conversación.
Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.